Títulos de crédito. Concepto. El artículo 5 de la Ley Federal de Títulos y Operaciones menciona que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Asimismo, Rafael de Piña en su Diccionario de Derecho los denomina documentos que tienen que autorizar al portador legítimo para ejercitar contra el deudor y transferir el derecho literal y autónomo en ellos consignado. Asimismo, estos documentos deben cumplir ciertas formalidades, por lo que tienen que rellenarse los requisitos generales que se presentan en el artículo 386 del Código de Comercio, que son los siguientes: nombre del título, fecha y lugar de la creación, derechos del título, fecha y lugar de los cumplimientos, la firma de quien lo crea. Elementos de los títulos. Literalidad. La literalidad se refiere a que el derecho y la obligación y las obligaciones contenidas en el título están determinadas estrictamente por el texto del documento. Autonomía. Es el derecho que va adquiriendo cada nuevo titular del documento. Es independiente al que se tenía. Incorporación. Incorporación. El título de crédito es un documento que se caracteriza por estar incorporado, un derecho íntimamente adscrito, como la frase de Lorenzo de Moza: poseo porque poseo, hace referencia a que se posee el derecho por lo que se posee el título. Legitimación. Es una de las consecuencias de la incorporación, ya que al legitimizarse se debe exhibir el documento y así se podrá consignar el derecho del título. Circulación. El documento se crea para circular, no circula cuando no es negociable. Formalidad. Se basa en satisfacer todos los requisitos que se presentan en el artículo 14 de la Ley Federal de Títulos y Operaciones. Representativa. Siempre será material. Ejecutividad es hacer que se cumpla. Clasificación. Por la ley que los rige, está clasificado en tipos de títulos nominados, que son consignados por los usos mercantiles, y en títulos no innominados, que son cheque, letra de cambio, pagaré, entre otros. Por su objeto. Personales. Su objeto principal: atribuir al tenedor una calidad de miembro de una corporación. Reales. Su objeto es un derecho real sobre mercancías amparadas por el título y también se conocen como representativos. Ejemplo: bonos de prenda. Obligacionales. Su objeto principal es un derecho de crédito y se atribuye a su titular para exigir el pago de las obligaciones consignadas en el título. Ejemplo: el pagaré. Por su forma de creación. Está clasificado en singulares y seriales. Las singulares se crean uno por uno en un solo acto de creación. Ejemplo: cuando se firma un cheque. Seriales se crean por series. Un ejemplo de ello serían las acciones y obligaciones. La sustentabilidad del documento. Se clasifica en principales y accesorios. Los principales son los que no derivan de otro documento. Ejemplo: como las acciones, con las cuales no tienen relación directa ni independencia. Accesorios son los que derivan de otros documentos y se relacionan. Ejemplo: cupones de las acciones. Circulación. Se clasifican en normativos, títulos a la orden y títulos al portador. Los normativos son los que se expiden a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el documento. Títulos a la orden son los que
expiden a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el documento, que se pueden transmitir por endodoso y por la entrega del documento. Títulos al portador son los no expedidos a favor de persona alguna, y estos no contienen una cláusula que señale el nombre de la persona. Emisión. Públicos y privados. Los públicos son los emitidos por el Estado. Los privados son los suscritos por particular. Y por último, operación. Títulos de crédito a plazo y títulos de pago en una sola exhibición. Diferentes tipos de títulos de crédito. Existen diferentes tipos de títulos de crédito. Un ejemplo de ellos, los más relevantes, son letra de cambio, pagaré y cheque. Asimismo, están los otros que son certificaciones de participación, certificaciones de vivienda, certificaciones de depósito, acciones representativas de capital social y su acción cupón, bonos de fundadores, certificado de depósito bancario, bonos de ahorro, bonos financieros, bonos hipotecarios y cédulas hipotecarias, entre otros. Letra de cambio. Es un título de crédito que contiene la orden incondicional que una persona llamada girador da a otra llamado girado. Esta letra de cambio, los requisitos que tienen que contener es la mención de ser letra de cambio insertada en el texto del documento, la expresión del lugar, día, mes y año en que se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, nombre del girado, el lugar y la época de pago, nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago y la firma del girador o de la persona que suscriba su ruego o en su nombre. Un pagaré es un título de crédito en el que el emisor se compromete a pagar una suma económica a un beneficiario antes de una fecha determinada. Este documento privado puede ser utilizado como instrumento público y se denomina título de crédito porque el tenedor podrá exigir el cumplimiento del pago del mismo dentro de los términos acordados. Los requisitos que debe tener un pagaré son los siguientes: la mención de ser pagaré insertar en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, el lugar y la época del pago, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento, las firmas del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. ¿Para qué nos sirve un pagaré? Insertar una promesa escrita por la cual una persona se obliga al pago de una suma de dinero en un plazo determinado. A continuación mostraremos cuáles son las partes que conforman el cheque. Pero antes de entrar en materia debemos de saber de qué estamos hablando. Por lo tanto, les mencionaré una definición de lo que se maneja como concepto de cheque. El cheque es un documento contable que adquiere un valor. El valor le damos nosotros mismos. Al momento de realizar el cheque, nosotros decidimos una cantidad, pero por eso es importante conocer cada paso que se debe tomar para así no equivocarse al momento de realizar un cheque. Como primer punto tenemos los apartados de los datos de la persona que expide el cheque.
En este caso nos damos cuenta que de esta parte podemos ver los datos de la persona que expide el cheque, como vemos el nombre, el número de cuenta y el lugar en donde se realizó el cheque. De este lado tenemos el banco que respalda a esta persona. Esto se dice que el banco tiene un fondo. Este fondo le permite hacer cheques de acuerdo a la cantidad que tiene. Para esto debemos darnos cuenta del siguiente apartado. La fecha es un factor importante porque se puede utilizar de dos maneras. La primera es el día en el que se realiza y la segunda es el día en el que se puede cobrar. Esto quiere decir que la fecha determina cuándo se envía o cuándo se puede retirar. Como siguiente nos vamos al apartado en donde anotamos cuánto será la cantidad enviada al destinatario, ya que como el punto se dice pagaré por este medio a y anotamos el nombre a quien va destinado. Acordemos que esto puede hacer de diferentes maneras. En este caso es una persona, pero también pueden haber empresas y corporaciones a las cuales se le puede expedir cheques. Y ya el penúltimo apartado sería anotar la cantidad escrita anteriormente, ya que aquí debemos de tener sumamente cuidado, porque si anotamos mal una cantidad aquí y acá anotamos otra, lo que vamos a hacer es generar un conflicto en donde, según la ley, lo que se tomará en cuenta será la parte escrita y no la parte numérica. Por lo tanto, si acá escribes de más y acá es menor, tomarán como partido esto. Es importante anotar bien los datos, ya que como vemos acá se va a respetar la moneda nacional en donde se dicta el cheque. Para concluir, esta es la parte más importante, porque si un cheque no está firmado, no sirve. ¿Por qué digo que no sirve? Porque simplemente no da la autorización de que el cheque sea cobrado